festival, a gozarnos aquí en esta mañana. Y también queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal CMC Betel en YouTube, que la palabra que Dios ha dispuesto para este día también sea de edificación y bendición para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero compartirles un mensaje que lleva por título Especial Tesoro de Dios. Así lleva por título esta enseñanza, Especial Tesoro de Dios. Y lo vamos a leer en Romanos, capítulo número 11. Vamos a basarnos en lo que el apóstol Pablo explica allí, que el apóstol Pablo le explica a los cristianos de la iglesia en Roma. Le habla y le dice que él es el apóstol a los gentiles, es decir, que es el apóstol que Dios escogió para predicar las buenas nuevas de salvación al pueblo gentil. ¿Y quién es el pueblo gentil a la luz de la palabra? Los gentiles somos todas las personas, todas las naciones que no venimos de la descendencia de Israel, que no venimos de Jacob, de sus 12 hijos, de ahí nació la nación de Israel. Entonces, el apóstol Pablo explica la salvación a todas las personas que no somos israelitas por nacimiento o por sangre, por genealogía. Y utiliza una figura que es la técnica de la injertación. La injertación es una técnica de propagación de plantas que él la utiliza para explicar la salvación de los gentiles. Y quiero leerles entonces Romanos capítulo número 11, versículos 17 y 18. Amén. Dice la palabra de Dios así, el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desajadas, y tú, le dice, ¿a quién le está hablando? A los romanos. Y tú romano, y tú gentil, y tú venezolano, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Entonces acá, cuando yo leo este pasaje, es un pasaje de Romanos 11, que usted lo puede leer y a primera lectura o lectura superflua, no queda la cosa muy fácil, porque muy clara, quiero decir, porque es un lenguaje con figuras, difícil de entender, pero aquí con la ayuda del Espíritu Santo vamos a explicar. Y cuando yo leo este pasaje, mi memoria, mi mente me lleva a mi infancia. ¿Por qué? Porque, bueno, mi mamá se ejerció como ingeniero agrónomo, ejerció muchos años como docente universitaria en el decanato de agronomía de la UCLA. Y allí, ella por muchos años dio una materia llamada propagación de plantas. Esa materia tenía teoría y práctica. Y la práctica la hacían en un vivero, con las plantas y toda la cosa. Y a mí me encantaba ir a esas prácticas cuando mi mamá daba clase. Crecí viendo a mi mamá explicar a sus alumnos, corregirlos, así no se hace de esta manera. Y ahí aprendí. Nunca hice un injerto, nunca tomé una navaja, tendría unos 7 o 8 años, pero lo vi y aprendí de qué se trata la técnica del injerto o injertación. Y vamos a explicarla de forma sencilla para poder entonces aprender aquí esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y me voy a ayudar con una imagen. Entonces, ¿qué es injerto o la injertación? Es la unión de una planta madre que ya tiene raíces establecidas con una parte de otra planta que crece juntas, ¿sí? De tal manera que la planta madre o patrón alimenta con su savia a ese injerto y crecen juntos. Ahí vemos entonces en la figurita que está a mi derecha, viéndolo de frente a mi derecha, encontramos de color verde la planta
que se va a injertar. Entonces se hace el corte, hay injertos de muchos tipos, no voy a explicar ninguno, ni siento que esté lo suficiente para explicárselo. Se toma la parte de la planta que se va a injertar, esa es la verde, y la de color marrón sería la planta madre, la planta que ya tiene raíces. Entonces se corta el injerto y se empalma con la planta madre, se aprieta de tal manera de que ese injerto pueda comenzar a recibir los alimentos, los nutrientes que vienen de la raíz de la planta madre. Y entonces empieza a crecer, como vemos en el número 5, empieza a crecer como una sola planta, ¿sí? Esa es la técnica del injerto. Entonces, Pablo, ¿de qué habla Pablo? Entendiendo esto, de forma sencilla, Pablo habla de dos plantas. Una planta que es el buen olivo y otra planta que es el olivo silvestre. Entonces dice que el buen olivo, sus ramas, partes de sus ramas, fueron deshajadas y que en lugar de ellas se injertaron ramas del olivo silvestre. Entonces vamos a aprender quién es el buen olivo, quién es o qué representa el buen olivo. El buen olivo es ese olivo cultivado, ese olivo labrado, que ha habido quien esté pendiente de él, quien lo cultive, ese olivo seleccionado, ese es el buen olivo. Y el buen olivo representa el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la nación que Dios escogió para que fuese su pueblo. La nación de Israel viene de una promesa que Dios le hizo a Abraham y le dije, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Sí? Esa promesa Dios se la dio a Abraham y bueno, vino Isaac, vino Jacob engendró sus 12 hijos y de allí nace la nación de Israel. Ese es el buen olivo. ¿Por qué dice la palabra? Dice la palabra en Isaías que Dios le dice a Israel, yo soy tu creador, yo soy quien te formó, yo soy el que te redimí, yo soy el que te puse nombre, mío eres tú, le dice Dios a Israel, mío eres tú eres de mi propiedad, yo te formé, yo te creé. Y así ese es el buen olivo, ese que ha estado bajo el cuidado del labrador. Entonces aquí vemos a Dios como labrador o como agricultor que cuidó de ese buen olivo y ese es Israel, que lo formó, que lo creó, que lo corrigió, que lo enseñó, que le dio promesas, ¿sí? Y que de esa nación nacería Jesús, el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces el buen olivo es el pueblo de Israel, porque Dios lo seleccionó, porque Dios en su maravillosa soberanía escogió a Israel como su nación y que de allí nació Jesús. Amén. Y tanto es así que, bueno, en una oportunidad, cuando el pueblo de Israel parte de Egipto, ya Dios lo libera, habla con Moisés allá en el desierto del Sinaí y le dice lo siguiente, y vamos a leer Éxodo, capítulo 19, versículos 3 al 5. Dice la palabra, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y de ese versículo 5, surge el título de este mensaje, especial tesoro. ¿Quién es el especial tesoro de Dios? Aquí Dios le está diciendo a Moisés, yo los saqué, yo los rescaté, dice,
esta es la Biblia, la versión Reina Valera, dice que los tomé sobre alas de águila. Los polluelos, las águilas no los llevan en sus alas, los llevan en las garras, ¿sí? Pero es una metáfora de cómo, los llevó alto, los hizo volar en libertad, los liberó de la cautividad y los llevaba en ese momento, ¿verdad? Por el transcurso hasta la tierra prometida. Y le dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Entonces el buen olivo es ese especial tesoro de Dios, que Dios ha cuidado, que Dios formó, que Dios le dio promesa, que Dios alimentó, que Dios lo cuidó, ¿sí? Ese es el buen olivo, el olivo cultivado. Y dice en ese versículo 17 que leímos que parte de sus ramas fueron desajadas. ¿Quiénes son esas ramas desajadas? ¿Quién representa esas ramas desajadas? Representa las personas de Israel que no creyeron en Jesús. Jesús vino a la tierra a derramar su sangre por nosotros, por toda la humanidad, pero, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en Jesús. Y esas son esas ramas que fueron cortadas del buen olivo, que fueron apartadas porque no creyeron. Así está entonces presentándonos el apóstol Pablo cómo es el buen olivo, cómo está ese árbol que llama buen olivo. Ahora bien, vamos a ver qué representa el olivo silvestre. El olivo silvestre, la palabra silvestre es natural, que crece en la naturaleza, que crece sin cuidado, sin que el labrador lo esté viendo, sin que el labrador lo esté supervisando. No, crece de forma natural. Y dice que nosotros los gentiles, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que le hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Somos esas ramas cortadas del olivo silvestre y que fuimos injertadas en el buen olivo. Amén. Y quiero leerles el versículo 24 en su primera parte, dice así: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y en contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Fíjense, ahí están en ese versículo están las dos plantas que fuimos contra la naturaleza, cortados de ese olivo silvestre, sin atención, sin conocimiento, sin promesa, sin futuro, sin nada. Fuimos arrancados, fuimos cortados y fuimos injertados en el buen olivo para ser participantes de la raíz, de los nutrientes y de la rica savia que circula por el buen olivo. Eso nos hizo Dios. Eso es bendición, porque fuimos cortados de ese olivo silvestre para ser ahora una nación escogida por el Señor. Porque el injerto, como les expliqué, crece junto a la planta madre. La planta madre es ese buen olivo. Y ahora ya nuestra naturaleza cambia porque nos alimentamos de esa rica savia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las promesas que representa la rica savia, representa las promesas, representa las bendiciones que tiene Dios y que predestinó Dios para el pueblo de Israel, ahora son también para nosotros. Que nosotros representamos esas ramas injertadas en el pueblo de Dios, que nos alimentamos de la fuente, que nos alimentamos de esa raíz, de las bendiciones del Señor. Eso ahora nosotros somos también parte del buen olivo. Y que ya no nos sustentamos a nosotros mismos, porque como dice el versículo 18, que la rama no sustenta la raíz, sino la raíz sustenta a las ramas. Qué bendición es que nosotros podamos ser seamos parte de lo que es el pueblo de Dios. Amén.
Y bueno, si ustedes vieron allí la imagen del injerto, se necesita, qué sé yo, un cuchillo, una navaja, unas cintas de injerto, etcétera, para hacerlo. Pero ¿qué se necesita espiritualmente para nosotros ser cortados del olivo silvestre e injertados en el buen olivo? Se necesita solo una cosa y se llama fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo, creer que Jesús vino a la tierra, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y eso cuando lo reconocemos, cuando reconocemos que necesitamos de Dios, ya Dios nos injerta como su pueblo. Nos injerta como el buen olivo, y ahora somos llamados el especial tesoro de Dios. ¿Cuántos saben que son ahora el especial tesoro de Dios? Así somos llamados el especial tesoro de Dios. Y como especial tesoro del Señor, entonces venimos a gozar de muchas bendiciones, de lo que Dios es capaz de hacer por su especial tesoro, para seguir cuidando de ese buen olivo, para que seguir hermoseando ese buen olivo. Y lo número uno que quiero compartirles en esta mañana es que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros porque somos especial tesoro. Yo no sé si usted se lo está creyendo, pero nosotros somos el especial tesoro de Dios. Amén. Entonces, lo primero, Dios cuida de nosotros. Es necesario no solamente que nosotros conozcamos a Dios como nuestro Salvador, como sí, que Dios perdona, nos limpia nuestros pecados, sino también como ese Dios protector, como ese Dios que nos cuida en todo tiempo. Y fíjense cómo Dios, hay muchos pasajes en la Biblia que podrías comentarle, pero en el trayecto del pueblo de Israel cuando iba de Egipto a la tierra prometida, allí en ese caminar por el desierto, Dios cuidó de su pueblo de una manera especial, pero parte de las manifestaciones de Dios para su pueblo es que anduvo con una columna de nube en el día. La columna de nube en el día, primero que todo los guiaba por el camino a donde tenían que dirigirse, y en segundo lugar les daba sombra. Imagínense caminar por el desierto. Imagínense cuando uno camina distancias así bajo sol, nosotros que vivimos aquí en el trópico, ¿verdad? Nos sentimos acalorados, el sol puede causar ciertos daños en nuestra piel si no nos protegemos, pero Dios se encargó de proteger a su pueblo de la radiación solar extrema en ese desierto. Dios los protegió, que el sol no les hiciera daño. Eso porque Dios cuidó en todo tiempo a su pueblo. Pero esa columna de nube se transformaba en la noche en una columna de fuego. Esa columna de fuego les daba luz, esa columna de fuego les daba un poquito de calor en las noches frías del desierto. Esa columna de nube los protegía de cualquier fiera que pudiera venir. Perdón, esa columna de fuego sí les protegía, porque Dios estaba allí manifestando su naturaleza de protección. Porque Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos libra de todo mal. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Y dice la palabra que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos y nos enseña el Padre Nuestro, hay una parte del Padre Nuestro que dice, líbranos del mal. ¿Sí saben, no? En la parte de que dice, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el mal existe. Porque nosotros debemos acudir a nuestro Padre Celestial y pedirle a Dios que nos libre del mal. Porque el mal es real. Porque Satanás existe, porque existen, la oscuridad de las tinieblas. Y también nosotros podemos equivocarnos, ¿sí? Nosotros podemos fallar porque nos descuidamos o por ignorantes algunas veces, porque ignoramos algún tipo de peligro y caemos en errores. ¿Cuántos se han equivocado aquí?
nos hemos equivocado porque no nos la sabemos todas. Entonces, hay que orar y decirle al Señor, líbrame del mal, líbrame de mis propios errores, líbrame de los errores que pueda yo cometer y líbrame de las acechanzas, de las mentiras, del plan del enemigo contra mí, contra mi familia. Es necesario pedírselo a Dios. Y aprendí hace unos años atrás del pastor Moisés. Salíamos nosotros de vacaciones cuando mis hermanos estaban aquí, los sobrinos, viajábamos para la playa así, en familia, 3 carros, en caravana. Y el pastor siempre antes de salir oraba, ¿no? Orábamos y yo aprendí de él que él decía siempre antes de agarrar carretera, Señor, líbrame de las imprudencias de los demás. Porque ¿cuántos saben que hay gente imprudente manejando? Detrás de un volante, en una moto, hay gente imprudente, ¿sí o no? Líbrame de las imprudencias de los demás, pero líbrame también de mis propias imprudencias. Él oraba de esa manera y él me enseñó a mí a orar porque eso lo podemos aplicar a nosotros para cualquier cosa. Nos podemos equivocar nosotros y también Satanás que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero debemos orar, líbrame del mal y tener la plena seguridad, la plena confianza que Dios es mi protector. Amén, que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Y alcanzar la fe del salmista que escribió el Salmo 121. Un salmo muy conocido que tiene 6 veces la palabra guardar. Y esa palabra en el hebreo la busqué y puede tener el significado de cuidar, proteger, defender. Y vamos a leerlo completo. Dice Salmos capítulo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tener la plena confianza que el que me cuida, que el que cuida a mi familia, que el que cuida a mis hijos, no se duerme. Amén. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda al buen olivo, y usted es buen olivo. Entonces vamos a decir, ni se dormirá el que guarda, y usted va a decir su nombre, ¿sí? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ni se dormirá el que guarda a María Gabriela, digo yo, el que guarda a mi familia, no se duerme, no se descuida, no se desenfoca. Dios está allí puesto los ojos en su pueblo. Él nos cuida. Dice el 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal. ¿De cuánto? De todo mal. Él guardará tu alma. Mire, el alma tiene los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y cuando nosotros tenemos a nuestro Dios como mi guardador, entonces como quien me cuida, Él nos ayudará a guardar nuestros sentimientos, a no abrirle nuestro corazón a cualquier persona que venga con malas intenciones, a cuidar mis pensamientos, a guardar mi alma del dolor, porque eso hace Dios también, nos guarda de personas incorrectas, nos guarda de personas que quieran venir a hacernos daño. Cuando nosotros lo tenemos a Él como nuestro protector. Dice el 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios llega donde nosotros no podemos llegar. A los padres, a las madres, les digo, Dios cuida de nuestros hijos. Aún lo que nosotros no estamos viendo, Dios lo está viendo. Ellos no están solos. Dios siempre velará por nuestra familia. Amén. Y preparando este mensaje recordé un episodio que vivimos en casa. Estaba yo estudiando encerrada en mi cuarto de estudio con la computadora, estaba estudiando. Valeria tendría unos 7 años de edad, ella estaba jugando por el corredor donde está la batea, la lavadora, está la mesa de planchar.
Y ella estaba allí jugando con una especie con agua. Estaba jugando con un juguete que tenía que echarle agua. Era como un parque de diversiones, pero acuático, y unos muñequitos y una cosa. Ella jugaba allí y se tiraba en el suelo y brincaba y caminaba y venía. Y con ella estaba Doris, que Doris estaba en mi casa trabajando, haciendo algunos oficios. Y estando ella allí jugando, y yo estaba encerrada, empiezo a escuchar a Valeria que ella grita, pero no entiendo los gritos que dice. Y entonces Doris, que estaba con ella, cuenta, es una serpiente. Y entonces donde ella estaba jugando, justo a su lado, estaba una cesta de ropa y la serpiente salía de allí. Ahí estaba cerca de ella. Y ella estaba jugando y la serpiente estaba ya ahí levantada. Y entonces yo, cuando oigo los gritos, yo salgo del cuarto y me encuentro con Valeria en el camino. ¡Una serpiente, mamá! ¡Una serpiente! Y me da risa, ¿no? Porque yo le digo culebra. Y entonces ella le decía, una serpiente. Y cuando yo llego, Doris, hay una culebra. Sí, me dice, sí. Y salió la culebra así, corriendo para el patio. ¿Quién se espera que una culebra esté en su casa? Adentro de la casa, no, eso no es normal. Pero sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Y aunque podamos en algún momento ignorar el peligro en el que estamos, Dios es quien nos protege. Dios es el que nos cuida como su especial tesoro. Y allí, para echarles el cuento cómo terminó la cosa, bueno, gritos, vecinos, auxilios, ayúdennos, nos prestaron criolina. Y bueno, yo no sabía de que la criolina ponía tontas a las culebras o las sacaba de donde estaban escondidas, yo no sé, pero Doris la mató, porque ella fue muy valiente y le dio por la cabeza. Yo no la maté. 80 centímetros de largo tenía la culebra que estaba rondeando a mi hija, pero Dios es nuestro protector. Dios es quien nos guarda y nos libra de todo mal. Número 2, ¿qué más Dios hace por su especial tesoro? Dios también nos ayuda, como porque somos especial tesoro de Dios, Dios nos ayuda. Y quiero leerles Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está allí para ayudarnos en cualquier momento, para extender su mano, su diestra y darnos fortaleza y sustentarnos en nuestra debilidad. Porque como somos humanos, a veces nos toca pasar por situaciones, por temporadas difíciles. Y hay temporadas de dolor y hay temporadas de llanto. Yo he pasado por allí. Yo creo que todos hemos pasado por temporadas de dolor, bien sea por la pérdida de un familiar, quizás hemos llorado por la pérdida, por aquel que se fue de la nación, y ha venido ese sentimiento de soledad, ese sentimiento o esa emoción de soledad. Pero realmente, como pueblo de Dios, como nación de Dios, no estamos solos. Y hemos venido y quizás hemos llorado muchas veces con ganas de no seguir adelante. Momentos quizás de sentirse defraudados, de sentirse engañados, traicionados. Quizás por un socio, porque te hizo trampa, porque te engañó, o por la pareja, por el amor, le abriste el corazón a esa persona, te traicionó, te engañó, se burló de ti y hemos pasado por tiempos de dolor. Y hay gente y mujeres que dicen, todos los hombres son iguales, no sirven para nada, se meten todos en una bolsa y no sacan nada bueno. Hay mujeres que piensan así por su fracaso, por su dolor, ¿sí? Y dicen eso. Esos son temporadas
de dolor, temporadas de fracaso. Quizás ha habido personas que han intentado una y otra vez abrir una célula y viene y se le cierra, y abren otra y se le vuelve a cerrar, y no ven el fruto del esfuerzo y se sienten frustrados. O han intentado y han empezado varios negocios, uno y otro, y no se les da, y se frustran. Son situaciones que llevan a la persona a sentirse ya para desmayar, a sentirse que ya no sigo adelante. Quizás también enfermedad. La enfermedad, el tiempo de enfermedad es un tiempo muchas veces de angustia, de gastos médicos, de que la economía se afecta, más la persona, bien sea la propia persona o un familiar cercano. Entonces, la enfermedad también viene a ser una opresión. Y a veces la persona se puede sentir, ya no doy más, ya estoy sin fuerza, ya no quiero intentarlo nuevamente. No quiero intentarlo nuevamente. Y sumergidos en ese fracaso, sumergidos en ese dolor, no encuentran cómo salir. Y hay uno solo que puede sacarnos de esa situación. Y se llama nuestro Padre Celestial, que nos dice: yo te ayudo, no desmayes, sigue adelante, que tengo muchas cosas que hacer contigo. ¿Sí? Hay un hombre en la palabra que pasó por ese tiempo también, y fue el profeta Elías. Elías fue un gran profeta que hizo poderosos milagros de la mano del Señor. Un hombre que Dios los respaldó en todo, pero llegó a sentirse agobiado, llegó a sentirse solo, llegó a sentirse que se quería morir. Le dijo a Dios: quítame la vida. Se sintió mal. ¿Por qué? Porque después de ser tan usado por Dios, él tomó y mató a los profetas de Baal, a los de Acera, eso lo degolló. Eso fue, un apoyo de Dios de manera sobrenatural. Lo puede leer usted en su casa en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y 19. Él mató, los degolló, y Dios le dio la victoria, pero luego de esa victoria recibió una información de Jezabel: mira, me voy a vengar, te voy a quitar la vida. Y él, luego de haber sido un hombre tan esforzado, tan valiente, apoyado por el Señor, victorioso en ese enfrentamiento con esos profetas, él se sintió solo. Decía: soy el único profeta que queda aquí en Israel, no hay más nadie. Y esta mujer busca matarme. Entonces creyó a la palabra de Jezabel, una mentira que le mandó allí Satanás, y se acostó a dormir y dijo: ya no puedo más, ya estoy sin fuerzas. Pero su ministerio no había terminado sobre la tierra, y tu vida tiene largos años todavía por delante. Así que en la adversidad tenemos que apoyarnos en nuestro Dios. En la adversidad tenemos que decir: Señor, tú eres mi sustento, tú eres quien me das fuerzas cuando no tengo ninguna. Mire, llore, es necesario llorar. Es necesario llorar, no con el vecino, no con la mejor amiga. Mire, llore ahí en la presencia del Señor. Ahí uno llorando en la presencia del Señor, vienen nuevas fuerzas, vienen nuevas estrategias, vienen ideas del cielo para hacer, para levantarnos, para sacudirnos del fracaso, del dolor, de la tristeza y seguir adelante. Allí en la presencia del Señor. ¿Qué hizo Dios por Elías? Porque Dios amaba a Elías como te ama a ti. Y le mandó un ángel para sustentarlo, para alimentarlo. Le mandó alimento, lo dejó descansar. Porque a veces nos hemos sentido cansados de tantas responsabilidades, de la aprieto económico, quizás del trabajo, de la labor ministerial. ¿Cuántos se han sentido cansados alguna vez en la vida? Aquí. Todos nos hemos sentido quizás cansados,
Ya la hermana levanta las dos manos. Sí, se ha sentido cansada, pero es necesario descansar. Dios lo dejó descansar, Dios lo alimentó y después que lo alimentó le dijo, largo camino te resta. Vamos pues, caminó 40 días hasta el monte Oreb. Mire, un señor mayor caminó 40 días, renovó las fuerzas. ¿Cuántos necesitan que Dios renueve sus fuerzas? Que Dios aumente sus fuerzas como las del búfalo. Pues Dios es nuestro ayudador. Dios es quien nos sustenta. Dios es que aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Dios es el que multiplica nuestras fuerzas cuando no tenemos ninguna. Él lo hace por amor a su pueblo. Él lo hace porque tú eres su especial tesoro sobre la tierra. Así que no te rindas, no desmayes, puestos los ojos en Jesús, que Él lo hará. Lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Amén. Número 3. ¿Qué más Dios hace por su especial tesoro? ¿Qué más Dios hace por el especial tesoro que somos nosotros, su pueblo? Dios nos provee. Dios nos provee, amén. Y voy a compartirles algunos versículos de ese pasaje de Mateo, capítulo número 6, del 26 en adelante. No lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos. Dice el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis mucho más que ellas? ¿No valemos nosotros más las aves de los cielos? Dios alimenta a las aves de los cielos y Dios también nos alimenta a nosotros. Él es nuestro proveedor. Y así como les dije, es necesario conocer no solamente al Dios que salva, al Dios que cuida, es necesario también conocer a nuestro Dios que nos provee. Que no, es que si no trabajo yo no como. Dice mucha gente, es que si yo no salgo a trabajar, yo no como. Sí, es necesario trabajar, pero tu fuente no es tu trabajo. Tu fuente no son tus fuerzas o tu inteligencia para trabajar. Tu fuente es el Dios de los cielos. Amén. Dice el versículo 28, y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ahí está el vestido. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad de alimento, de vestido, de calzado, de educación para nuestros hijos, ¿sí? Él sabe todas nuestras necesidades de casa, de transporte. Él las conoce todas. Pero, ¿qué es lo que nos enseña aquí la palabra en este, usted lo lee completo en su casa, en este pasaje? A no afanarnos, porque el afán es muestra de incredulidad. Si tú te afanas, no estás creyendo. Si tú te angustias y te roba la paz, la parte económica, ahí estamos manifestando algún síntoma de incredulidad. Porque Dios es mi sustento, porque Dios es mi proveedor, porque si Él cuida de las aves, también cuidará de mí, porque si Él viste a los lirios del campo, también vestirá mi vida, también vestirá a los hijos, mi familia, y nada nos faltará, porque el justo no tendrá falta de ningún bien, dice la palabra. Él nos provee. Si el afán por el dinero, por generar dinero, te roba la paz, ahí no hay bendición, ahí no hay paz. Mire lo que dice Eclesiastés. Me brinqué el 33, ya va. Aquí, antes de pasar al Eclesiastés, dice el 33. De ese mismo Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando somos capaces de buscar a Dios como la fuente y descansar en Él, que Él es el que da las estrategias, que Él es el que da las oportunidades, que Él es mi fuente, entonces Él añadirá a mi vida todo lo que a mí me falta. Porque eso lo dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia. Yo lo busco a Él en primer lugar. ¿Qué quiere decir?
que voy no, mire, puro orar, puro poner alabanza en mi casa y Dios me va a hacer el mercado. Yo pongo alabanzas en la casa, oro y Dios me va a llevar el mercado a la casa y me va a pagar la luz y la educación. Y yo no trabajo, yo me quedo aquí buscando el reino. ¿Será eso? No, definitivamente no. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo, ahorita sí voy a leer Eclesiastés, capítulo 3, versículo 13. Este versículo lo aprendí de muy jovencita y es un versículo que amo. Y dice la palabra, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y se goce del bien de toda su labor. Que flojee, que se quede en la hamaca, no, porque Dios es mi proveedor y Él me va a mandar aquí los ángeles que me traigan la comida. No, dice que debemos, que es don de Dios. ¿Qué te da Dios? El don para trabajar y para que de tu trabajo tú comas, tú bebas y tú te goces. Amén. Les quiero decir algo, la recreación no es un lujo, la recreación es una necesidad. Poquitos amenes, yo se lo voy a repetir porque yo lo creo y le quiero transmitir esta fe que tengo yo, que es don de Dios, que comamos, que bebamos, que satisfagamos nuestras necesidades y que también podamos recrearnos. Amén. Es don de Dios, lo da Jehová, Jireh, mi proveedor. ¿Sí? Es don de Dios. Es don de Dios que tú estés en esta mañana gozándote en la presencia del Señor. ¿Cuántos nos podemos gozar todos los domingos aquí? Nos alabamos al Señor, glorificamos su nombre, nos gozamos con las alabanzas, nos gozamos con la palabra que Dios nos trae cada domingo. ¿Será don de Dios un empleo que le robe el tiempo de la congregación? Que ni haya tiempo para ir a la célula, que no haya tiempo para venirse a congregar. ¿Será don de Dios? No, definitivamente no. Dios desea darnos esa bendición. Eso lo hace Dios por sus hijos. Lo hace Dios por el que ama. Nos da el don, la capacidad de que trabajemos, de que nos esforcemos, que lo busquemos a Él y podamos cubrir nuestras necesidades, incluyendo la recreación. Yo lo creo, incluyendo el descanso, incluyendo el compartir con la familia. Porque hay personas que trabajan y no hay tiempo para nada, ni para descansar, ni para comer bien, ni tampoco muchas veces para compartir con la familia. ¿Por qué? Porque el trabajo, el dinero se ha convertido en su Dios. Y eso es incorrecto. Mi Dios es Jehová Jireh, mi proveedor. Él me sustenta, Él me da la oportunidad de trabajar, me da la sabiduría, me da la inteligencia, me da los clientes, me da las oportunidades, me da los negocios. Él. ¿Cuántos tienen negocios aquí? Dios le da los clientes. Dios le da las oportunidades de inversión. Dios es el que multiplica tu capital. Él es la fuente de nuestra vida. Pero cuando la persona hace del dinero su Dios, cuando la persona hace del trabajo su Dios, allí no hay bendición. Ahí no hay bendición, ahí hay dolor, ahí hay fracaso. Pero es necesario entender que mi fuente se llama Jehová de los ejércitos. Él es mi fuente. Y hay un versículo que aprendí hace unos años, hace como 2 años, que cambió mi manera aún más de pensar. Y está en Salmos capítulo 127, versículo 2. Ese salmo, en ese versículo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento,
porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Amén. Dios da aún mientras dormimos. Que yo debo trabajar, sí. Que me debo esforzar, sí. Pero debo creer que en el tiempo que yo trabajo, en el tiempo que yo dedico a eso, Dios me va a multiplicar mi esfuerzo, va a multiplicar las oportunidades, va a multiplicar mi capital, va a multiplicar, porque eso es el don de Dios. Eso es la diferencia del que tiene a Cristo que el que no lo tiene. Necesitamos vivir bajo su bendición, bajo el don de que podamos tener los ingresos suficientes para comer, vestir y aún recrearnos. Porque Dios nos da aún mientras dormimos. Es el mismo principio que la pastora Norca explicaba hace unas semanas atrás. Ella contaba en su testimonio de que cómo ella estudiaba 2 horas y le pedía al Señor que esas 2 horas, que lo que ella aprendiera, asimilar en 2 horas, fuera como si le estuviera dedicando 4 horas. Es lo mismo, que el tiempo del trabajo, que el tiempo que tú involucres para trabajar sea tan productivo, tenga la bendición de Dios, que se multipliquen los ingresos, que se multiplique el capital. Es el mismo principio, eso se llama fe. Y se lo quiero leer en la versión latinoamericana, que también me gusta mucho, ese mismo versículo poderoso. Dice, en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Él da a sus amigos mientras duermen. Dios llamó a Abraham su amigo, ¿por qué? Por la fe, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos fe, Dios nos ve como sus amigos también. Dios nos da a nosotros cuando creemos que Él es la fuente de todo cuanto necesitamos. Puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Y podemos encontrar en la Biblia muchos pasajes de provisión sobrenatural. Y uno que a mí me trajo a la memoria mientras preparaba este mensaje, Dios, fue la mujer, la viuda que se quedó sin su esposo y se quedó con una deuda bien grande y solamente con sus hijos. Y esa viuda tenía un capital, poquito, era una vasija con aceite. Y ella recorrió, fue a la fuente, buscó al profeta y le dijo, mira lo que estoy pasando, como angustiada, me quieren llevar a los hijos, estoy sin nada que comer, mi esposo se murió. Y el profeta le dice, ¿qué tiene? Bueno, está vasija con aceite nada más. Y él le da la instrucción, ve, buscas vasijas, vacías, no pocas, y enciérrate con fe de la multiplicación del capital que Dios va a hacer por ti, por amor a ti, porque recurriste a la fuente, porque sabes quién es tu fuente, porque sabes quién es tu proveedor, te encierras con fe y yo multiplico el aceite. Dios quiere multiplicar tu aceite cuando eres obediente a la palabra. Dios quiere multiplicar nuestra provisión cuando somos obedientes, cuando buscamos a Él primeramente su reino, cuando lo buscamos a Él, cuando entendemos que nuestras fuerzas físicas para trabajar, nuestros contactos quizás son limitados, pero su poder, pero su gracia, pero sus recursos son ilimitados. Y Dios quiere que nosotros vivamos por fe y no por vista, que podamos vivir por fe creyendo que Él bendice la obra de nuestras manos, que no es con espada, que no es con ejército, es con la gracia del Señor. Él nos quiere ver bien, nos quiere ver bendecidos, que no tengamos falta de ningún bien, que podamos comer, que podamos beber, que podamos no beber alcohol, ¿no? Estoy hablando de satisfacer las necesidades económicas y también recrearnos. Amén, porque Dios entonces es nuestro proveedor. Esta mujer viuda fue obediente, honró la palabra del profeta porque la obedeció. Y nosotros debemos también honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque cuando nosotros somos fieles
en lo que Dios nos ha dado, sea mucho, sea poco, y apartamos de lo que recibimos lo consagrado para el Señor, Él multiplicará el resto. Porque si yo soy fiel, Dios honrará mi fidelidad. Dios honrará mi fe. Y en eso debemos caminar, creyendo en que nuestro Dios es nuestro proveedor, porque Él cuida de nosotros, porque nos quiere ver bien, porque somos su especial tesoro. Amén. Y por último, ¿qué más hace Dios por su especial tesoro? Dios nos llama plantío de Jehová. Aquí voy otra vez a la figura que utiliza Dios a lo largo de la palabra. Hay muchas figuras que comparan la vida del creyente con árboles, con plantas. Bueno, hay diferentes ejemplos, diferentes plantas en la palabra. Y aquí Dios hace, digamos, el profeta Isaías, lo que le voy a leer, habla de árboles de justicia. También en otras versiones, en este versículo habla de robles. Y se los quiero leer en la versión internacional. Dice Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Amén. Aquí está el profeta hablando acerca de lo que haría Jesús, que vendría entonces Jesús para dar buenas noticias, para hablar las buenas nuevas de salvación, que vendría a sanar corazones heridos, a consolar a los enlutados, a darle libertad a los cautivos, a los que están presos en cárceles espirituales, a los que están atados por demonios. Vino a proclamar libertad a los cautivos, dice allí la palabra, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios, lo que vino a hacer Jesús, porque su sacrificio es completo, su sacrificio abarca tantos beneficios para nosotros los que hemos creído. Entonces, cuando una persona llega y conoce del Señor y quizás vive en pecado, vive a espaldas de Dios, haciendo su vida como mejor le parece, sin principio, quizás con idolatría, quizás en ocultismo, quizás en dolor, en amargura, quizás en borrachera, en vicios. Yo no sé cómo usted llegó a conocer del Señor, pero a lo largo de los años aquí en la iglesia he conocido personas que han llegado a los pies de Cristo en distinta condición, o llegan enfermos con una enfermedad terminal y que Dios les ha dado la salud. Y Dios cambió su lamento, su dolor en alegría. Le quitó el luto, le quitó la ceniza y le dio un vestido nuevo, un vestido de alegría. Le quitó el vestido de pecado y le dio el vestido de santidad. Hay personas que llegaron amargadas, que en los rostros de las personas amargadas se pueden notar con el ceño fruncido, con rabia, con tanto resentimiento. Y Dios les ha ayudado a perdonar. Y Dios les ha ayudado a sanar sus heridas y hoy pueden sonreír. Y que ha cambiado su rostro, ha cambiado su lamento en baile. ¿Cuántos conocen personas que Dios las ha transformado? Que usted mismo ha sido transformado, ¿sí? Cuando fuimos, entonces me voy al principio de la predicación,
que fuimos a través de nuestra fe cortados de ese olivo sin cuidado, de ese olivo silvestre, y fuimos injertados en el buen olivo. Y usted empezó a recibir de la savia, de la rica, dice Pablo, de la rica savia de ese buen olivo. Y usted ha sido injertado en el pueblo de Cristo. Y ha sido injertado y ha visto las bendiciones. Y ha visto la provisión. Y ha visto el cuidado del Señor. Entonces, allí, transformados por el Señor, somos llamados plantío de Jehová para gloria suya. Somos llamados plantío de Jehová para gloria suya. Y les decía al primer servicio, cuando usted llega a una casa, no sé si ha tenido la oportunidad de visitar una casa con un jardín hermoso, con flores, no sé, rosas, y la grama verdecita y cortada, y todo bien arregladito, todo en su lugar. Y bueno, hay combinaciones de plantas ornamentales que hermosean un jardín, que no es el de mi casa, por cierto. Pero no sé si usted ha visto así algún jardín todo bello. ¿Y a quién le dan los piropos? ¿A quién le dan los halagos? A la dueña de la casa, dice el hermano, a la dueña de la casa. O tiene muy buen jardinero o tiene muy buena mano para las plantas, ¿verdad? ¿A quién se le da entonces los piropos y los halagos? Al dueño del jardín o a la dueña del jardín. Pero cuando te ven a ti y te dicen, ese era el borracho, ese era la bruja de la cuadra, ese era el que vivía en drogas, ese era la garitona, la chismosa del barrio, pero cómo Dios la ha transformado, cómo Dios la ha mudado en otra persona. Allí eres llamado plantío de Jehová para darle la gloria al que vive para siempre. Porque solamente Dios lo transforma, porque solamente Dios nos cambia, porque solamente Dios nos muda. Y la gente verá que tú eres plantío de Dios, que Dios te ha cuidado, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado provisión, que Dios te ha defendido y que Dios te ha levantado cuando has estado caído. Puestos en pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu amor, porque en tu maravillosa soberanía nos diste la oportunidad de ser cortados de ese olivo silvestre, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque a través de nuestra fe tú nos cortaste de ese olivo silvestre para injertarnos en el buen olivo. Y hoy, Señor, tú nos llamas que somos tu especial tesoro. Señor, gracias porque somos tu especial tesoro sobre la tierra, porque somos tu pueblo, Señor, y porque te hemos creído a ti. Porque hemos creído a tu palabra, Señor. Tú has llegado a nuestras vidas para transformarnos, para quitar de nosotros el pecado, para quitar de nosotros la incredulidad, para darnos la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo, para tener provisión, para tener cuidado, para tener ayuda. Porque tú eres nuestro Dios. Hoy te reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor.
Y te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por cómo nos has defendido, por cómo nos has ayudado. Señor, queremos creer en tu palabra y en tus promesas y no dudar, sino caminar por fe y no por vista, caminar creyendo y poniendo nuestros ojos en ti, que tú eres nuestro ayudador, que tú nos sustentas, que no estamos solos, Señor, que nuestros hijos no están solos, que tú eres quien alimenta a nuestra familia, que tú eres quien nos da fuerza para seguir adelante, que no desmayaremos, sino que caminaremos en las promesas de Dios, que nos gozaremos en tu palabra, que pondremos tu palabra en nuestros labios, Señor, para caminar en fe, para caminar creyendo en tus promesas. Gracias, Jesús. Cántale a Él. Nuestro Dios es fiel y Él cumplirá la palabra. Él cumplirá cada promesa que te ha hecho. Él cumplirá la palabra que hay para el pueblo de Dios. Te adoramos, Señor.